El mundo de las series de televisión estadounidenses empezando por La Patrol. Esto es ficción online. Suscríbete si te gusta y comenta para más. Recuerda que en Patreon hay más contenido que puedes disfrutar anticipado. Capítulo 621. Sonmi está bien, su ametralladora está bien y la mayoría de los miembros del equipo B están bien, pero alguien lo está. Razo. Le dispararon a Russo. El coronel Martínez se agachó y se arrastró hasta el lado de Jason, volteando al hombre que yacía a su lado. Sonmi, quien estaba más cerca del centro de la explosión, solo fue derribado por la onda expansiva. En cambio, este desafortunado animal tenía un agujero sangriento en el abdomen por los fragmentos y gemía de dolor. Era una casa con goteras y llovió toda la noche. Este cohete parecía haber desatado un revuelo. De vez en cuando, un pistolero famoso aparecía de las calles y callejones con gritos extraños, y luego las focas lo derribaban al suelo, reaccionando con rapidez. Algunos se escondían en los balcones de edificios a más de 100 metros de distancia, disparando al azar con diversas armas automáticas. Aunque la precisión era pésima, constituía una potencia de fuego de supresión, ya que las balas perdidas a veces eran más peligrosas. Da. Cuando la ametralladora ligera MK-46 Mod 1 en la mano de Sonmi volvió a sonar rítmicamente, la presión de todos se alivió. Con unos suaves don-don, los dos coches que intentaban embestir el Mercedes-Benz blindado fueron nuevamente llamados por el arma pirata. El tanque de combustible explotó, y la gasolina derramada se derramó por todas partes, provocando un incendio voraz, apagando la luz, que originalmente era tenue debido a la falta de alumbrado público. Las calles quedaron iluminadas como si fueran de día. Centro de operaciones, aquí Bravo 3, ¿dónde está la QRF, Fuerza de Reacción Rápida? Gritó Sonmi mientras disparaba ráfagas cortas contra los edificios a ambos lados. Centro de operaciones recibido, Bravo 3, QRF despegó, esperen. Sin embargo, esta vez la voz que provenía del canal ya no era la del mayor Blackburn, sino la de la oficial de apoyo logístico Lisa Davis. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Necesitamos una vía de escape. Russo necesita tratamiento. No podemos dejar que muera. Es nuestra única esperanza para encontrar a Doza. Las manos del coronel Martínez estaban cubiertas de sangre y estaba ayudando al médico del equipo 30 a realizar una hemostasía de emergencia a Russo. ¿Cómo está Russo?, preguntó Jason en voz alta. La situación es difícil de evaluar. Podría haber una hemorragia interna. Necesito un punto de apoyo para poder realizar una cirugía de emergencia. Trent introdujo una bola de algodón hemostático directamente en la herida del abdomen de Lasso, lo que provocó que éste gritara de dolor. Bravo 3, supriman el piso opuesto. Evacuamos hacia el este. No podemos quedarnos en la calle. Se aglomerarán más enemigos, ordenó Jason en voz alta. El cártel de la droga preparó vehículos blindados, camionetas con ametralladoras e incluso lanzacohetes para una emboscada, lo que desbarató directamente su plan de evacuación. Esta falta de escrúpulos al iniciar una guerra en la ciudad superó con creces sus expectativas. Pero las focas se adelantaron a la trampa, lo que también pilló desprevenido al oponente. No solo capturaron la cuerda de cebo con vida, sino que el cerco no se formó por completo. Los dos coches que acababan de estallar no pudieron acelerar en absoluto. Parecía que los compartimentos estaban llenos de objetos pesados, y originalmente se usaban para bloquear la carretera por delante y por detrás. Jack y Clay sacaron una bomba de humo de la cintura y la lanzaron. Jason y Ray Perry forzaron la puerta de un restaurante de comida rápida de carretera. El coronel Martínez y Trent abrieron una cremallera y los siguieron. Tras ellos, los demás se retiraron uno tras otro, una táctica clásica de striptease. Bullock abrió el maletero del coche número 1 y sacó las mochilas llenas de munición y suministros, una a una. Cada miembro del equipo recogía una al pasar junto a él. Esto les servía de apoyo para esperar refuerzos más tarde. Desafortunadamente, debido a que el auto número 2 explotó, aunque rescataron algunas mochilas, perdieron casi una cuarta parte de sus suministros. Retírense. Retírense. Gritó Bullock tras repartir su mochila. Se apoyó en la parte trasera del coche y vació el cargador. Se agachó y corrió hacia el restaurante de comida rápida. Junto al pilar de cemento a la entrada, Sonmi ya había preparado otra. La ametralladora disparó una ráfaga larga. El último hombre en pie. Sonmi vació su segundo cargador de alta capacidad de 200 balas y lo recordó en voz alta mientras pasaba corriendo junto a Jack.
Justo cuando estaba a punto de entrar en la casa, la mala suerte finalmente lo golpeó. Una bala con núcleo de acero impactó en la pared de cemento junto a él. Tras rebotar, le rozó el hombro izquierdo y le abrió un profundo surco de sangre. ¡Ah! Gritó Son Mi, con paso firme, entró corriendo en la tienda y se escondió tras la pared de cemento. Jack volvió a sacar una bomba de humo y la arrojó, luego se dio la vuelta y entró en la tienda. Las balas seguían tras él, destrozando el cristal del restaurante de comida rápida. La ametralladora de Sonny volvió a sonar, lo que sonó particularmente brusco entre los disparos de los HK-417 con silenciadores. Hola, ¿están todos bien? Jason dio un paso al frente y ocupó el lugar de Sonny, permitiéndole usar un botiquín de primeros auxilios para detener temporalmente la hemorragia. ¿Qué? Ah, sí, todo el cuerpo sigue intacto. Clay bajó la cabeza y lanzó una bomba de humo al otro extremo. El lateral del restaurante de comida rápida que daba a la calle quedó temporalmente oculto por una densa humareda. Tenemos que irnos rápido. Jack miró a su alrededor con nerviosismo. Debía romper el contacto lo antes posible. Si explota otro cohete, todos en la habitación serán aniquilados. Síganme. Jason tomó la iniciativa y caminó hacia la puerta trasera del restaurante de comida rápida. El centro de combate ha estado intentando ayudarles a planificar una ruta de evacuación lo más segura posible. No deberían tomar la carretera principal y tratar de mantenerse alejados de los puntos de concentración de los militantes. Ahora por fin tienen una pista. Jason y Clay actuaron como vanguardia. Jack observó el aspecto tembloroso del coronel Martínez, tomó la cuerda directamente de él y de Trent, y se la puso sobre los hombros entre los gritos del tipo. Justo tocó el punto de sangrado en su abdomen. Un encuentro cercano podría ocurrir en cualquier momento durante la retirada, por lo que no había necesidad de desperdiciar dos hombres en él al mismo tiempo. El equipo atravesó rápidamente el callejón, y los disparos a sus espaldas se fueron haciendo cada vez más escasos, hasta que finalmente se hicieron inaudibles. Todos se sintieron un poco aliviados y quedaron temporalmente fuera de contacto. Centro de operaciones, notifique a QRF. Estamos a 5 cuadras al este de nuestra posición original, informó Jason. Los veo, chicos. El QRF fue atacado en el camino. No es un gran problema, pero la hora de llegada podría retrasarse. Hay una iglesia a 2 cuadras al sureste que pueden usar. La voz de la oficial de apoyo logístico Lisa Davis seguía en el canal. Parecía que el centro de operaciones también se había movilizado. Jack sintió que había subestimado a Duoza antes, y de hecho sabía cómo rodear el punto para pedir refuerzos. Claro que, en mayor medida, probablemente solo quería frenar el avance de los refuerzos. Después de todo, a juzgar por la efectividad en combate del grupo en ese momento, tenían muchas posibilidades de ganar contra el ejército regular. Pocas. El cártel de la droga es más hábil intimidando a la policía local y participando en sobornos y corrupción en secreto. Además, esto está cerca de la Ciudad de México. Es imposible derrotar a casi medio batallón, 500 hombres, de tropas regulares. El equipo B continuó moviéndose rápidamente en formación de búsqueda y unos minutos más tarde, una pequeña iglesia con campanario apareció frente a todos. La capilla blanca desentona un poco con los barrios ruinosos que la rodean. El semicírculo de muros bajos del patio que da a la calle, de no más de 1 metro de altura, tiene más bien una función decorativa. En este país donde los católicos representan casi el 90% de la población, los narcotraficantes no acosarán a voluntad esos lugares religiosos, por muy caótica que sea la zona. Capítulo 622 Iglesia. Claro, es pura fantasía esperar que puedas esconderte en una iglesia y esperar refuerzos. Esta no es una zona segura en ningún juego, y no solo 1 o 2 sacerdotes han muerto a manos del narcotráfico en Centroamérica y Sudamérica. La razón por la que el centro de operaciones sugirió que el equipo B se quedara aquí y esperara refuerzos fue por 2 razones. El primero es retrasar al máximo su descubrimiento. En este momento, los hombres de Doza se han dispersado gradualmente y registran toda la ciudad. Es improbable que un sitio religioso como este se convierta en un objetivo prioritario de búsqueda. En segundo lugar, aunque la iglesia es pequeña, también es una sólida estructura de ladrillo y hormigón, y cuenta con un auditorio suficientemente grande. Mientras cuentes con un buen búnker, no tienes que preocuparte por ser alcanzado por un misil y aniquilar al grupo. Jason trepó directamente por el muro y abrió la pequeña puerta de hierro desde dentro. Todos entraron.
Sonny, que estaba al final, restauró con cuidado la pequeña puerta de hierro a su estado original, procurando no hacer demasiado ruido. Tras abrir la pesada puerta de madera, la iglesia estaba brillantemente iluminada con velas, pero vacía. El equipo B se dividió en dos, pasando por alto el banco central donde se sientan los creyentes durante el culto, y rápidamente se adentró a lo largo de la pared para registrar la sala del fondo. Jack llevó la cuerda y siguió al médico del equipo Trent directamente a través del medio de los bancos y llegó al altar lateral cubierto con un mantel bellamente bordado. El altar lateral es una mesa móvil de madera de exquisita factura. Hay dos pares de velas blancas del grosor de un brazo a la izquierda y a la derecha. También hay un altar principal de mármol adosado a la pared, en los escalones traseros, con misales y libros sagrados sobre él. Señor, hay un crucifijo colgado en la pared. Obviamente, Trent no era creyente, y claro que pudo haber actuado con prisa. Tiró y levantó todas las velas de la mesa y las tiró al suelo. Jack, que lo seguía, se giró ligeramente y soltó la cuerda de su hombro. Sube. Esta no es una película sobrenatural. Una vela no encenderá un fuego si cae al suelo. Simplemente se apagará. El inconsciente ruso dejó escapar un gemido doloroso, porque Trent había revisado brevemente sus heridas antes, y Jack no se atrevió a usar técnicas de tratamiento a la ligera, temiendo que los profesionales descubrieran los fallos. ¿Quién hizo a este tipo aullar con tanta energía? ¿Cómo pudo Jack prestar atención a sus heridas durante una batalla tan tensa? No hay suficientes suministros médicos. Me falta un botiquín grande de primeros auxilios. Trent parecía triste. El daño causado por el cohete fue terrible. Por suerte, sus herramientas quirúrgicas estaban en su maletín, así que no causaría ningún daño. Indefenso. Con una puñalada, Jack rasgó la cremallera de la camisa de seda. Una herida hinchada, morada y ligeramente abultada en el abdomen apareció frente a él. La cavidad abdominal superior fue penetrada, causando daño a los órganos internos y hemorragia interna. Esta lesión fue problemática. Hay demasiados vasos sanguíneos en la cavidad abdominal. En las condiciones actuales, si Jack no toma medidas, por muy buenas que sean las habilidades médicas de Trent, solo podrá ralentizar el sangrado. La pérdida del kit de ambulancia grande significa que es necesario criopreservar sangre de baja titulación, tipo O. Todos los paquetes de sangre completa, están destruidos. Bueno, parecía que no todo estaba perdido. Jack vio a Trent sacar una bolsa térmica de su mochila, y parecía que había guardado algunas aparte. Un creyente devoto, ¿verdad? Ya puedes empezar a rezar. Le dio una bofetada a Russo, pero no logró que recobrara el conocimiento. Este tipo tenía un montón de tatuajes desde el pecho hasta el estómago. Los más llamativos eran una cruz y un esqueleto con una hoz y un vestido de novia. Este esqueleto no es el dios de la muerte en la mitología griega, sino una creencia popular entre los mexicanos, especialmente entre las clases bajas. Se le llama la Santa Muerte, que se traduce aproximadamente como el Espíritu Santo de la Muerte. Jack no ha investigado mucho la situación específica. La Santa Muerte es, en general, un producto especial de la combinación del catolicismo y las creencias indígenas de Centroamérica y Sudamérica, al igual que el singular Día de Muertos de México. Aunque es considerado un dios maligno por las sectas ortodoxas, es muy popular entre la gente común en México, especialmente las clases más pobres y las pandillas. En muchos lugares, la estatua de la Santa Muerte incluso ha sido invitada a la iglesia para aceptar la adoración de los creyentes junto con otra Virgen de Guadalupe de piel morena única en México. Esta iglesia, ubicada en un barrio marginal, no es la excepción. En una esquina, a la derecha de la iglesia, hay un pequeño altar con una estatua de la Santa Muerte, que sostiene una guadaña en la mano izquierda y otra en la derecha. Además, sostiene una bola de cristal. Junto a la estatua hay un retrato de San Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús y conocido como el santo patrón de la desesperación. Frente a las estatuas y los retratos, hay velas en vasos, algunas aún encendidas y otras extinguidas. Delante de la vela hay una foto de los difuntos a quienes se rindió homenaje. Pero lo sorprendente es que muchas de las fotos no tienen la foto de perfil de ninguna persona. Muchas son fotos entrañables de una familia de 3 o incluso 4 personas, o de una pareja joven. Al ver al coronel Martínez parado frente al altar aturdido, Jack dio un paso adelante y dijo: «Hola. ¿Qué pasa?»
Este es San Judas, el santo patrono de los desesperados, quien es venerado por su disposición a escuchar las oraciones tanto de los buenos como de los malos, por lo que su posición en los cárteles de la droga es muy importante. A diferencia de la Santa Muerte, la gente lo venera no por miedo a la muerte, sino porque espera que sus últimas oraciones sean escuchadas antes de morir. ¿No es irónico? Parece que estamos en el lugar correcto. Por supuesto, Jack sabía la razón por la que decía esas palabras y le ofreció apoyo. Poco después del ataque, descubrió que algo andaba mal con este hombre. Tenía una ictericia evidente en el rostro y mostraba una expresión anormal al hablar. Una sensación de euforía, señal de daño hepático y pérdida excesiva de sangre. Venga conmigo, coronel, y déjeme comprobarlo por usted. No, estoy bien, gritó de repente el coronel Martínez e intentó apartar a Jack. ¿Qué pasó? Jason acababa de revisar la trastienda y, tras pedirles a Sonny y Clay que subieran a revisar, regresó al auditorio y vio esta escena. Martínez está herido. Jack sujetó al mayor, quien no pudo resistirse, con una mano, lo bajó con cuidado al suelo y le abrió el chaleco antibalas. La sangre que salía de la herida no era evidente, pero los síntomas de anemia indicaban que sufría una hemorragia interna grave. ¿Por qué no dijo nada? Jason se adelantó para comprobarlo y vio que de repente aparecía un agujero sangriento en la redonda barriga cervecera del coronel Martínez, justo el punto que el pesado chaleco antibalas no lograba cubrir por su mal ajuste. Trent rápidamente quiso llamar al médico del equipo, pero la otra parte lo detuvo. No lo digo porque no quiero que uses suministros médicos para salvarme. Lasso debe vivir. Lasso debe. Que viva. Es nuestra única oportunidad de encontrar a Doza. El coronel Martínez cayó en shock antes de poder terminar sus palabras. Capítulo 623. La fe del coronel Martínez. Trent Jason quería seguir llamando, pero Jack lo detuvo. Déjamelo a mí, Trent no puede realizar 2 cirugías al mismo tiempo. El problema ahora es que solo nos quedan 2 paquetes de sangre. La hemorragia interna de Russo no se puede detener. Solo puedo estabilizarlo temporalmente y necesito recurrir a transfusiones de sangre para retrasar el proceso. La cabeza de Trent estaba siendo operada, dijo sin levantar la cabeza. Jason dijo sin dudarlo. Gástalo todo en Martínez, encuentra una manera de despertar a Russo, quiero interrogarlo. No es necesario, solo dame una bolsa de sangre. Con la ayuda de Jason, Jack consiguió que el coronel se tumbara en el banco y comenzó a juguetear con las miradas dudosas de varias personas. La bala probablemente no entró completamente en la cavidad abdominal. Estos fueron solo algunos fragmentos de bala que se desprendieron al rebotar en la carretera. Aunque Martínez estaba en shock hemorrágico, he encontrado el punto de sangrado. Créeme, puedo con ello. En fin, Trent está ocupado atendiendo a Russo. Él tiene la última palabra sobre el estado específico de la herida del coronel. Si él dice que está bien, está bien. Aunque todos estén en la iglesia ahora, sus palabras siguen siendo más efectivas que las de Dios en este asunto de vida o muerte. Jefe, arriba es seguro, por favor, bájese rápido. Poco después de que Jack se arrodillara junto al banco y se dispusiera a trabajar, Sonny y Clay sacaron a empujones a un hombre de mediana edad sin camisa de la escalera trasera. El hombre de mediana edad tiene rostro delgado, cabello y ojos negros, y piel blanca oscura. Parece un auténtico ibérico. Aquí tienes alcohol y gasa. Espero que te sirvan. Sonny le entregó a Jack los paquetes que acababa de recoger. Clay acompañó al hombre de mediana edad hasta Jason y sacó el teléfono móvil que encontró. Dijo que era el sacerdote, pero mi español no es muy bueno. Parece que no han marcado al móvil, pero no hay llamadas arriba. También hay un teléfono fijo. Jason miró a su alrededor y vio que solo había 2 personas que hablaban español. Uno estaba en coma y el otro lo estaba operando. No pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Déjalo sentarse aquí para que pueda hacer 2 cosas a la vez. Ya casi terminamos aquí. Jack señaló con indiferencia al banco junto a él y siguió trabajando. Al cabo de un rato, colgó rápidamente la bolsa de sangre y le inyectó morfina al coronel Martínez. Para entonces, había extraído todas las ojivas rotas. Por cierto, utilizó en secreto técnicas de curación para reparar el hígado y el conducto biliar dañados del coronel, y estaba listo para realizar la sutura final. Este coronel Martínez es realmente una persona despiadada. Fue capaz de soportar este nivel de dolor severo hasta ahora, y aún así se negó a recibir tratamiento, solo para sacrificar su vida por el paradero de Doza.
La gente no puede evitar respetarlo. El sacerdote miró a Jack, que estaba arrodillado junto a un banco esperando a alguien. Se sentó en un banco del fondo y preguntó: ¿Quién es usted? Entiendo algo de inglés, pero no sé mucho qué decir. Por supuesto, Jason no podía decir que era un soldado de los Estados Unidos, por lo que dijo superficialmente: Piensen en nosotros simplemente como amigos, que estamos aquí para brindar ayuda. El sacerdote, que estaba un poco enojado por el comportamiento hostil de Clay y Sonny antes, se burló. Amigos con armas, ¿eh? Ray Perry, miembro del equipo antivicio, parecía ser el único católico devoto entre la multitud. Dijo con seriedad: Padre, lamento las molestias que le he causado. Nosotros también queremos irnos de aquí lo antes posible. ¿Les ha dicho a los demás que venimos? El rostro del sacerdote se suavizó levemente. No, ¿no has revisado mi teléfono? Jason enderezó el rostro, se inclinó frente a él y volvió a preguntar: ¿Alguna vez le has contado a alguien que alguien entró a la iglesia? Esto es muy importante. No, me acabo de levantar de la cama cuando los oí subir las escaleras. El sacerdote miró a Sonny y Clay, que estaban a un lado. Clay no sentía mucho respeto por este sacerdote que vivía en los barrios bajos. Los disparos y las explosiones de afuera no te despertaron antes, pero el pequeño movimiento que hicimos arriba sí te despertó. Al ver que no lo creían, el sacerdote se angustió y recitó muy rápido un largo párrafo en español. Mientras suturaba la herida, Jack ayudó a traducir con calma. Dijo que aquí se oían fuertes disparos todas las noches. Ya estaba acostumbrado, pero no a que soldados estadounidenses se presentaran en su residencia. La respuesta del sacerdote dejó a todos sin palabras por un momento. En ese momento, el coronel Martínez, quien aún recibía una transfusión de sangre, se despertó lentamente. Oyó a alguien hablando en español. Abrió débilmente los párpados y vio al sacerdote frente a él. Padre, ¿estás aquí para ayudarme con mis últimas oraciones? No, estás bien. Jack sonrió y le dijo: Aunque no sé si deberías agradecer al Espíritu Santo de la muerte, a San Judas Tadeo o a ti por la grasa de tu barriga, tu lesión no es tan grave como pensabas. Ese definitivamente no es el Espíritu Santo de la muerte. Ni siquiera yo puedo contar cuántas estatuas del Espíritu Santo de la muerte he guiado a mis soldados a destruir, que fueron consagradas por narcotraficantes. El coronel Martínez murmuró, luego una mirada de asombro apareció en su rostro y luchó por levantarse. Russo todavía está vivo. Jack extendió la mano y lo sujetó. No te muevas, estoy suturando tu herida y Trent todavía está operando a Russo. Solo usé una bolsa de sangre y no morirá por un tiempo. Luego, deliberadamente, cambió de tema y le preguntó al sacerdote. Martínez dijo antes que San Judas y el Espíritu Santo de la muerte son venerados por las bandas de narcotraficantes. ¿Vienen aquí habitualmente? ¿Sigues adorando santos y santos por esos canallas? En cuanto Sonny soltó las palabrotas, Jason le dio un puñetazo suave. Aunque todo el mundo está bastante insatisfecho con este sacerdote sospechoso de colaborar con bandas de narcotraficantes, después de todo la iglesia es un lugar sagrado para ellos, y decir malas palabras aquí puede considerarse una falta de respeto. Sonny todavía estaba un poco enojado. He estado en muchas iglesias, pero esta es la primera vez que veo un lugar sagrado para traficantes de drogas. Sí, los narcotraficantes vienen aquí, pero no les tengo ninguna compasión, y creo que el Señor hace lo mismo. A mitad de la oración, el sacerdote cambió al español al emocionarse. Dijo que odiaba a los narcotraficantes y que Doza había matado a muchos de sus amigos. El término que el sacerdote usa para los creyentes es amigos, pero él era sacerdote y no podía darle la espalda a los creyentes del Señor, incluso si todos eran pecadores. Tampoco pudo impedir que introdujeran el Espíritu Santo de la muerte en la iglesia, porque entonces él también sería asesinado. Después de escuchar la traducción de Jack, todos volvieron a quedarse en silencio. A Jason le llevó un buen rato hablar. Pase lo que pase, construyamos búnkeres y preparémonos para la defensa. Parece que tenemos que aguantar aquí hasta que lleguen los refuerzos. Los labios de Clay se crisparon y miró a Russo, que todavía estaba siendo sometido a cirugía, y luego al débil coronel Martínez en el banco, pero siguió sin hablar. Quizás quería proponer soltar la cuerda y evacuar directamente con el coronel. Después de todo, una vez rodeado el lugar, sería difícil escapar. Solo podía confiar en los refuerzos. La noticia anterior era que la fuerza de respuesta rápida fue atacada en el camino, y la hora de llegada aún era desconocida.
Pero justo ahora, el coronel Martínez sufrió la herida y prefirió dar su vida por salvarla del aso. Solo porque no quería perder la única pista para encontrar a Doza, dudó de nuevo. Lo que vio y oyó en México esos días, incluyendo lo que le pasó antes al teniente López, finalmente conmovió al soldado. Capítulo 624. Jack el pretendiente. Después de que Trent operó a Russo y logró moverlo, Jack ayudó a llevarlo a él y a Martínez a la habitación del sacerdote, arriba. Sonny y Bullock fueron al campanario a observar, y los demás estaban de guardia dentro de la iglesia. Tan pronto como Jason dio la orden, el coronel Martínez replicó: Lo siento, Jason, puede que no pueda obedecer tu orden esta vez. Devuélveme el arma, quiero quedarme ahí abajo. Jack interrumpió antes de que pudieran seguir discutiendo. ¿Qué les parece esto? Cuando Russo despierte, lo interrogaré y le preguntaré sobre el paradero de Doza. Durante este proceso, Martínez, tú serás responsable de vigilar la puerta. ¿Qué te parece ser la última línea de defensa? Sugirió que todos dieran un paso atrás, pero Clay tenía dudas. Recuerdo que la información decía que Russo fue un soldado especial. ¿Estás seguro de que esa persona pueda hablar? No debería haber nadie aquí mejor que yo en esto. Después de todo, aunque Russo despierte, no puedes torturarlo, ¿verdad? Jack tiene algunas ideas en mente, pero este método puede resultar un poco impactante. Hay una persona, mantente a salvo en la puerta. Oye, Russo está temporalmente estable. Le puse una inyección y pronto despertará. Al otro lado, Trent se quitó los guantes de goma ensangrentados y miró a todos. Clay, solo haz lo que dijo Jack. Ayúdalo y encuentra otro lugar donde poner al sacerdote. El tono de Jason era incuestionable, y nadie más puso objeciones. Los enemigos podrían llegar en cualquier momento y ahora no era un buen momento para debatir. Cuando todos estaban en sus posiciones, y Jack, Clay y Trent movieron cuidadosamente a las dos personas gravemente heridas que aún tenían bolsas de sangre colgando de ellas para transfusiones de sangre al segundo piso, la voz del mayor Blackburn volvió a provenir del canal de comunicación. La QRF está de nuevo en marcha y hemos atravesado al enemigo que nos interceptaba. Aún se oían vagamente disparos esporádicos y la respiración agitada del mayor. Parecía que acababan de vivir una dura batalla. Las focas desplegaron su guardia dentro de la iglesia. Jack cerró la puerta del dormitorio del sacerdote y volvió a mirar la cuerda sobre la cama. Sé que estás despierto. Hablemos. Estás gravemente herido y somos los únicos que podemos salvarte. Vaya, la premisa es que puedes explicar el paradero de Doza. ¿Americanos? ¿Eh? No son como mercenarios. ¿Quiénes son ustedes? ¿La DEA? ¿El DHS o la CIA? Preguntó Russo con voz débil y respirando con dificultad. Jack acercó una silla y se sentó frente a él. Parece que Doza no te confesó todo del todo. Pensé que podrían hablar de todo. Ha infiltrado a mucha gente en el sistema de inteligencia mexicano. Debió haberlo hecho antes. Solo quiero que sepas quiénes somos. Dime su paradero y te garantizo que vivirás. Ya. Russo escupió un chorro de sangre hacia Jack, reunió sus últimas fuerzas, se giró y quiso extender la mano y tocar el FK-75 en su pantorrilla. ¡Puh! Se escuchó un suave sonido y una daga clavó su palma directamente en la tabla de la cama. Mientras Russo dejaba escapar un grito estridente, ¡ah! Seguido de un golpe en la puerta del dormitorio. Jack abrió la puerta y bloqueó la vista del coronel Martínez con su cuerpo. Este último tenía una sonrisa incómoda, como si dudara en hablar. El hombre de guardia en el campanario dijo que vio a 3 personas yendo de puerta en puerta. Después de una búsqueda puerta por puerta, llegaremos a la iglesia en 10 minutos como máximo. Entendido. Jack respondió sin expresión alguna. Sabía que la otra parte temía que matara accidentalmente al aso, y luego añadió: Confía en mí, Martínez. Bueno, estoy justo afuera de la puerta, ¿sabe? El coronel Martínez sonrió levemente, mirando la puerta que se cerraba de nuevo, con preocupación y expectación en los ojos. Se tocó la herida del abdomen, vendada, con expresión algo desconcertada. Finalmente, suspiró suavemente, se deslizó con cuidado contra la puerta, se sentó contra ella y apuntó el rifle de asalto que llevaba en la mano hacia el pasillo y las escaleras, murmurando en español. Debemos amar a todos, pero no podemos amar a todos por igual. Amamos a los oprimidos liberándolos. Amamos a los opresores luchando con ellos. Nota 1: morirás pronto. Ven al infierno conmigo, jajaja.
Lasso no pudo sacar la daga clavada en su mano derecha, y simplemente se quedó tendido en la cama, riendo a carcajadas. Doza está en todas partes. Nuestra gente está en todas partes aquí. Estás muerto. Nadie puede escapar de Ixtapaluca. ¿Sabes? Si alguien va a morir aquí hoy, serás tú. Has hecho todo lo malo. ¿Has pensado en lo que debes decir cuando vayas a ver a Dios? Jack dijo, recogiendo una cruz de la mesa que pertenecía al sacerdote. Russo se burló al verlo acariciar la delicada cruz, con un tono burlón en su voz. ¿Qué, quieres decir mis últimas oraciones por el sacerdote? No, estoy aquí para darte una oportunidad de lavar tus pecados. La expresión de Jack se tornó muy seria, recitó una oración en español, luego sacó la daga y presionó la cruz sobre su herida. ¿Qué me hiciste? El grito de dolor de Russo se convirtió en una exclamación, y observó con impotencia cómo la herida en su mano derecha, recién clavada, sanaba lentamente y finalmente desaparecía. Pecador, arrepiéntete de tus pecados. Esta es tu última oportunidad de entrar al cielo. Di el paradero de Doza. Solo así se salvarán más vidas. El rostro de Jack era frío y solemne, de espaldas a la tenue luz de la habitación, como si estuviera cubierto por una capa de halo. ¿Quién eres? No eres un ser humano. Esto no es algo que un mortal pueda hacer. Al ver que Jack volvía a colocar la cruz sobre la herida del abdomen, la conciencia de Russo, nublada por la pérdida de sangre y los efectos de las drogas, fue en vano. Se estremeció y gritó. Al igual que un viajero sediento en el desierto que ve un oasis, Lasso, que estaba esperando la muerte, vio este milagro y de repente reavivó su deseo de vivir. Mi nombre es Judas, recitado por todo el mundo, soy discípulo del Hijo de Dios, guardián de los desesperados, Dios nunca abandona a su cordero, Luis Castillo, esta es tu última oportunidad de salvar tu alma, ¿de verdad crees en mi Señor? Este es el truco definitivo de Jack. Hacerse pasar por un fantasma. Sí, lo soy. Russo estaba tan emocionado que todo su cuerpo temblaba, y 2 lágrimas ardientes caían de sus ojos. Ya fuera el deseo de vivir o la capacidad de perdonar sus pecados e ir al cielo, tales tentaciones eran inalcanzables. Su lealtad a Doza. Tiene una casa segura y va allí cuando sopla el viento. Dirección. Dijo Jack con frialdad. No hay dirección. Siga a la vía del tren de Candela hacia el sur. Hay un almacén al final de la vía. Capítulo 625. Apégate a la iglesia, parte 1, cuando bajes, saluda al hombre de abajo. Jack no conocía al dios que vivía sobre él, pero era un viejo amigo de Lucifer Morningstar. Ni siquiera recordaba cuántas atrocidades le había enviado. Su alma fue entregada a ese ángel del infierno. Tras decir esto, tomó la cruz que estaba sobre la herida de Lasso y la arrojó a la mesita de noche. Ante la mirada atónita del otro, se cubrió la boca y la nariz con una mano y se presionó el seno carotídeo con la otra. Lasso quedó gravemente herido y agonizante, ¿cómo pudo soportar tal cobertura y presión? Y murió en el lugar. Jack ni siquiera se molestó en cerrar los ojos, que lo miraban fijamente. Se cubrió la cara con un paño, abrió la puerta y ayudó al coronel Martínez a entrar en la habitación. Le pidió que se sentara en la silla y, al mismo tiempo, lo llamó por el canal. Atención a todos, aquí Bravo 7. El interrogatorio ha concluido. Doza podría estar escondido en el almacén al final de la vía del tren de Candela. Bien hecho, chico maravilla, baja de buscar apoyo, estamos en problemas. La voz sorprendida de Jason provenía del canal. No esperaba que la eficiencia de interrogatorio del FBI fuera tan alta, y ni siquiera preguntó por la vida o la muerte de Russo. Centro de combate, ¿lo recibiste? Notifica al oficial de inteligencia y envía a alguien allí para que investigue primero. Centro de operaciones recibido. La voz de la oficial de apoyo logístico Lisa Davis seguía siendo serena, pero todos percibían un dejo de sorpresa en su tono. Jack bajó al primer piso y vio al sacerdote que se suponía que estaba escondido, arrodillado frente a la cruz en la capilla, rezando. Los Seals se escondían bajo los pilares y observaban con recelo las 2 puertas de madera. Dios Todopoderoso y Eterno, por favor, acompáñalos y perdónalos por todo lo que han hecho. Buscamos el refugio de tu refugio eterno. Alégrate, grita y protege a nuestros guerreros en el cumplimiento del deber. Por favor, usa tu poderoso escudo para protegerlos del mal y del daño. Que el poder de tu amor les permita regresar a casa sanos y salvos y reunirse con sus seres queridos. Sin duda, alabarán tu amor. Este es mi amor. Lo que deseas.
Las oraciones del sacerdote resonaron en la iglesia. Aunque no todos los sellos eran devotos creyentes, en medio de las oraciones, cada uno tenía una expresión solemne, como si les hubieran dado algún tipo de buff. Al ver esta escena, Jack recordó su propio comportamiento, obviamente blasfemo, y lo sintió inexplicablemente irónico. En ese momento, solo una melodía resonaba en su corazón. No hay salvación suprema. Ni Dios, ni César, ni tribuno. Padre, por favor, acompáñeme. En cuanto el sacerdote dijo amén, Ray Perry, miembro del equipo adjunto, se adelantó rápidamente para levantarlo y lo llevó a la habitación detrás de la capilla. ¿Cómo está la situación? Jack se acercó a Jason y le preguntó suavemente. Hay 3 enemigos afuera de la puerta principal. Entrarán pronto a revisar. Planeamos dejarlos entrar y matarlos sigilosamente. Jason ladeó ligeramente la cabeza hacia la puerta. ¿No podemos apagar todas las luces de la iglesia? Tenemos ventaja luchando con gafas de visión nocturna, se quejó Sonny desde otro pilar no muy lejos. Jason acababa de llamarlo y solo había una persona en el campanario. Bullock se quedó solo. Una vez que estalla una batalla aquí, la ametralladora en su mano es la potencia de fuego más poderosa para bloquear la entrada a la puerta. Las iglesias están abiertas las 24 horas, y hacer cosas a escondidas solo despertará más sospechas. Ray Perry, que regresaba del confesionario, puso los ojos en blanco al ver a este tipo sin sentido común, donde acababa de esconder al sacerdote. Varias personas se pusieron a cubierto. Jack sacó su FK-75 y le puso el silenciador Osprey. En la tranquila noche, el disparo del fusil de asalto aún se oía a cierta distancia, incluso con el silenciador puesto. Sin embargo, las cosas salieron mal. Los 3 hombres armados que vinieron a buscarlo susurraban entre sí. Uno de ellos se inclinó hacia el otro lado de la calle y fumó un cigarrillo. Los otros 2 empujaron la pequeña puerta de hierro y emitieron un crujido. Mientras escuchaba la conversación en español fuera de la puerta acercándose cada vez más, Jack hizo un gesto para que se la dejaran a él. Hacer clic, la puerta de madera se abrió de golpe y entraron 2 hombres armados con fusiles AK. Era evidente que no habían recibido entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, o que estaban contagiados por la atmósfera solemne de la iglesia. De repente, extendieron la mano y se dibujaron una cruz en el pecho. Puf, puf, puf. Se oyeron 4 sonidos suaves. Un disparo en el pecho y otro en la cabeza. Los 2 pistoleros cayeron al suelo casi sin orden. Ray Perry, que esperaba al otro lado, salió al mismo tiempo y golpeó suavemente con el pie la puerta de madera. Bravo 1, el tercer enemigo no se ha dado cuenta, informó Bullock, que observaba desde el campanario. Jack y Ray Perry tomaron un cuerpo cada uno y lo arrastraron a un lado, dejando solo 2 marcas rojas y blancas en el suelo. Entendido, sigue esperando a ver si entra, respondió Jason. La batalla estaba a punto de estallar, pero cuanto más se prolongara, mejor para su bando. Jack se acuclilló tras la pequeña ventana que daba a la calle, junto a la puerta, y miró hacia afuera. El cigarrillo que el pistolero tenía en la mano al otro lado de la calle parpadeó y se apagó, y pronto solo quedó la colilla. Ojalá pudiera darle un puro y dejar que lo fumara despacio. El mayor Blackburn acaba de enviar una comunicación y la fuerza de respuesta rápida llegó en 15 minutos. En realidad, no era buena idea resistir en la iglesia. Ahora que se había obtenido la información, parecía que la mejor estrategia era evacuar por el pequeño camino lo antes posible y tomar la iniciativa para unirse a los refuerzos. Pero como los edificios en la barriada de Ixtapaluca son complejos y muchos lugares están cubiertos, el dron en el cielo no puede garantizar al 100% que puedan evitar al enemigo. En caso de un encuentro precipitado, siempre que haya un disparo, serán fácilmente atacados. Es posible caer en un asedio más caótico en terreno desfavorable. En segundo lugar, hay una persona gravemente herida en el equipo. Por muy buenas que sean las habilidades curativas de Jack, no se atreve a dejar que las heridas del coronel Martínez se curen y se muevan con libertad de inmediato. De lo contrario, la misión de los SEAL podría no cambiar de inmediato de perseguir narcotraficantes a escoltar a personalidades importantes. De vuelta a Washington. Obviamente, Dios no quería que todos desperdiciaran así el tiempo restante. El pistolero del otro lado de la calle terminó su cigarrillo, esperó un rato y gritó impaciente a la iglesia. Al no recibir respuesta, no continuó. Dio un paso al frente y sacó su celular. ¡Bang!
Bullock, desde el campanario, le disparó inmediatamente a Jason en la cabeza tras obtener su consentimiento, pero ya era demasiado tarde. La llamada ya estaba hecha, y la persona al otro lado del teléfono notó que algo andaba mal. No mucho después, se escuchó un sonido de motor a unas cuadras de distancia, y pronto una camioneta con 5 o 6 hombres armados en la parte trasera apareció en la calle afuera de la iglesia. Bueno, ya están aquí, unas 10, 15 personas. Antes de que Bullock pudiera terminar sus palabras, apareció una segunda camioneta. Bravo 1, ¿qué pasó? Cientos de personas se acercan a tu posición. La voz de Lisa Davis provenía del canal. Estaba atenta a la situación a través de la pantalla del dron. Nos han descubierto. Por favor, díganle al mayor y a los demás que se den prisa. Tras decir eso, Jason ordenó con decisión disparar. Brock entra en acción y enciende fuegos artificiales para iluminar el cielo nocturno y evitar que nuestros refuerzos busquen el lugar equivocado. Con un estruendo, varias granadas de 40 milímetros impactaron con precisión en una camioneta en medio de la carretera. Las dos camionetas que llegaron primero se convirtieron en 2 montones de chatarra en llamas, con más de una docena de militantes a bordo. Todos recibieron el reembolso antes de bajarse del coche, y algunos afortunados yacían en medio de la carretera, sin brazos ni piernas, gritando desesperadamente. Aprovechando esta oportunidad, Ray Perry, Sonny y Clay se esforzaron por mover los resistentes bancos de la capilla y bloquearlos a todos en la entrada. Unos minutos después, la calma del cielo nocturno se rompió de nuevo. El sonido de motores, frenos, cristales rotos, neumáticos chirriando al caer al suelo, acompañado de rugidos españoles y disparos al azar, convirtió el lugar en un bullicio. Un campo de batalla. Cuida tus reservas de munición y aprovecha al máximo cada bala del cargador. Recordó Jason en voz alta. Las deficiencias de la capilla se hicieron evidentes en ese momento. En el primer y segundo piso, y en el pequeño campanario de la cima, había menos de 5 ventanas con vistas al exterior. El novillo en el pequeño campanario fue rápidamente derribado por el intenso fuego. La estructura de madera del campanario superior no fue suficiente para resistir la penetración de las balas de AK. Las espinas de madera que salieron disparadas le hirieron la pantorrilla con sangre. Tras vendarlo brevemente, le asignaron la tarea de vigilar la puerta trasera del lado norte. Los demás seguían disparando por las pocas aberturas. Sin embargo, a medida que más militantes se congregaban a su alrededor, fueron reprimidos y no pudieron levantar la cabeza. RPG. Al ver 2 cabezas que sobresalían de la pared, una a la izquierda y otra a la derecha, con 2 lanzacohetes al hombro, Jack gritó una advertencia y, al mismo tiempo, desafió las balas y mató a una de ellas de un tiro. Clay, del otro lado, actuó casi en cuanto recibió el recordatorio, pero ya era demasiado tarde. Aunque destruyó el segundo lanzacohetes, este ya había sido lanzado e impactó en la puerta de madera. Por un instante, el aserrín voló por todas partes y la puerta se derrumbó. Dependía completamente del apoyo de los bancos detrás de ella. Los miembros del equipo en la iglesia agacharon la cabeza para evitarlo. Capítulo 626. Apégate a la iglesia, parte 2. Las 2 últimas granadas. Gritó Brock Reynolds desde el segundo piso, agotando lo último de su inventario. En medio de las 2 enormes explosiones, más de la mitad del muro bajo de media altura frente a la iglesia, que originalmente era solo para decoración, incluida la pequeña puerta de hierro, se derrumbó en un instante. Originalmente había una fila de personas escondidas tras el muro bajo. Murieron o quedaron mutiladas por la explosión en el acto. Jack aprovechó la oportunidad para disparar con la cabeza, vaciando las balas restantes del cargador y matando a las cabezas. Sin embargo, al segundo siguiente, fue atacado por varias armas. Fuego concentrado de fusil. No había forma de vigilar la ventana. Cada vez había más gente al otro lado. Casi todos los puntos de disparo eran atacados por 4 o 5 armas automáticas a la vez. Ya no había forma de investigar. Jack cambió el cargador, arrojó la última bomba de humo por la ventana y se retiró tras los pilares de la capilla, con Clay al otro lado. Esta era su segunda línea de defensa preestablecida. El equipo B, QRF llegará en 5 minutos, esperen un poco más. Pero ahora nadie se molestó en responder a la llamada del centro de combate. En cuanto Jack y Clay se retiraron, lanzaron varias bombas de choque. El equipo de estos hombres era bastante completo. El costoso equipo del equipo B jugó un papel fundamental en ese momento.
Los auriculares con aislamiento de sonido reducían eficazmente las explosiones incapacitantes a un nivel aceptable, siempre y cuando se agachara la cabeza a tiempo para evitar los destellos. Tras varios rugidos fuertes, Jason vio que el enemigo se había precipitado fuera de la puerta e intentaba derribar las dos puertas destartaladas. A pesar de la opresión en el pecho, Jason gritó: «Sonji». Da 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 da. En ese momento, Sonji parecía Rambo en la película. Apuntó la ametralladora ligera MK-46 Mod 1 directamente a la puerta y apretó el gatillo. Un torrente de metal compuesto de balas salió disparado, una o dos. La caja de munición de 100 balas se vació medio en un instante. Los disparos afuera de la puerta cesaron, y los 4 o 5 compañeros en los escalones que estaban cerca de la puerta se transformaron instantáneamente en bolsas de sangre derramada, y los militantes detrás de ellos se retiraron avergonzados. A medida que la gente de la ventana del segundo piso se retiraba a la capilla del primer piso, la situación en ambos lados se invirtió. De vez en cuando, hombres armados asomaban la cabeza por la ventana o simplemente sacaban un arma y disparaban a ciegas desde el interior. Los disparos en la iglesia escasearon. No era que a los SEALs les faltara munición, sino que ya no necesitaban sofocar el fuego. Todos dependían de sus propios búnkeres, como si jugaran al guacamole, y solo debían hacerse cargo de unas pocas posiciones dentro de su propio campo de tiro. Can. Durante un tiempo, el cártel de la droga sufrió un gran aumento de bajas. Cualquiera que intentara entrar en la iglesia, o incluso se atreviera a echar un vistazo, caía ante la precisión de los disparos de los SEALs. Después de que la parte contraria organizó 3 o 4 oleadas consecutivas de ataques sin éxito, la batalla entre los dos bandos cayó en un estado de ansiedad por un tiempo. La iglesia estaba rodeada de bandas de narcotraficantes. Era casi imposible que la gente de dentro saliera, pero también era extremadamente difícil que la gente de fuera entrara. Los casi 30 cadáveres junto a la puerta y la ventana lo demostraban. Justo cuando Jack dudaba en sugerirle a Jason que siguiera el plan original de retirarse a otra línea de defensa, dejar entrar a la gente y lanzar un contraataque, de repente se oyeron disparos afuera. El M2 Laoganma anunció la llegada de refuerzos con su peculiar sonido apagado. De repente, se oyó un fuerte estruendo fuera de la iglesia, y los disparos, como si fueran frijoles fritos, fueron acompañados de gritos en español. En apenas 2 o 3 minutos, todo quedó en silencio. Cuando cesaron los disparos afuera, tampoco se oía ningún sonido dentro de la iglesia. Estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Nadie vitoreó ni se relajó. Seguían apuntando con vigilancia a cualquier punto donde pudiera aparecer el enemigo. Hasta que una voz familiar sonó en los auriculares de todos y fuera de la puerta rota al mismo tiempo. Bravo 1, aquí el comandante del centro de operaciones, solicitando entrada. Jason sonrió. ¿Contraseña? El código es tu gran inflamación de piel. Regañó el mayor Blackburn con una sonrisa. Si no abres la puerta, puedes irte a casa andando. Mientras Sonny y Clay avanzaban para mover uno por uno los bancos que bloqueaban la puerta, 2 puertas de madera que no eran muy pesadas cayeron, provocando una explosión de ceniza. El mayor Blackburn y el teniente López, fuertemente armados, entraron a la iglesia uno al lado del otro, seguidos por un grupo de marines mexicanos. Ambos tenían el rostro manchado de humo de pólvora, y uno de los soldados que los acompañaban estaba muerto. Parece que llegamos a tiempo. Al ver que todos estaban sanos y salvos, solo la pantorrilla de Brock y el brazo de Sonny estaban vendados. No parecían graves. El mayor respiró aliviado y chocó los puños con Jason. ¿Dónde está el coronel? ¿Qué le pasó al coronel Martínez? Al ver que todos estaban allí menos su superior, el teniente López enrojeció de repente y agarró a Jack, con aspecto muy nervioso. Le dispararon. Está en la habitación del sacerdote, arriba. Su vida no corre peligro, pero podría tener que permanecer en el hospital un tiempo. Jack señaló las escaleras que tenía detrás. El teniente López no dijo nada, hizo una seña y se llevó a los 2 hombres con él. Los soldados se precipitaron hacia adelante como un torbellino. ¿Dónde está Russo? Preguntó el mayor Blackburn con alivio tras darse la vuelta para confirmar que todos estaban a salvo. Muerto. Jack se encogió de hombros. Pero ya tenemos la ubicación del refugio de Doza, y ahora tenemos el último paso. El último paso es meterle una bala en la cabeza. Exclamó el teniente López, furioso, mientras él y los soldados bajaban las escaleras cargando al débil coronel Martínez.
Limpien y prepárense para evacuar. Nuestro trabajo aún no ha terminado. Jason le dio una palmadita de Bullock, que estaba sentado en el suelo. ¿Puedes aguantar? Parece que hemos olvidado algo. Jack miró a su alrededor y de repente se dio una palmada en la cabeza. Padre, maldita sea, espero que esté bien. Tengan cuidado, ¿no pueden tener un poco de integridad moral en la iglesia? Ray Perry ayudó al sacerdote a salir del confesionario por la parte de atrás. Lo siento, padre, parece que su casa necesita una refriega. Jason miró la capilla casi destrozada y se disculpó. No importa. Se supone que este lugar es un refugio. Al Vaticano probablemente no le importe pagar para renovarlo, dijo el sacerdote, santiguándose. Lleva al sacerdote contigo hasta que todo se arregle, si no, los narcotraficantes podrían volver a vengarse, sugirió Jack. El asalto a la casa segura de Doza estaba previsto para 3 horas más tarde, a las 4 de la mañana, y tras regresar al campamento militar, al equipo B todavía le quedaban 2 horas de descanso. El centro de combate del campamento militar sigue siendo un lugar concurrido en este momento. La oficial de apoyo logístico Lisa Davis completó el reconocimiento del objetivo con un dron. Mientras Jason y los demás planeaban un ataque sorpresa, Jack fue a la sala de interrogatorios. Allí, Mandy Ellis y Rita Alfaro estaban sentadas frente a frente, mirándose fijamente sin decir palabra. Capítulo 627. Quedarse corto antes de la llegada de Jack, ambos parecían haber charlado hasta el cansancio. Mandy Ellis parecía devastada por la traición de Rita Alfaro, mientras que esta última parecía completamente indiferente. Después de un rato, Mandy habló para romper el silencio. ¿Sabes? Podrías habernos contado todo y podríamos haber enviado gente para proteger a tus seres queridos, como lo hizo Martínez, y sacarlos del país. ¿Qué pasa ahora? No los volveré a ver en toda mi vida. Siempre me preocupa que alguien los traicione. No me mires así. La credibilidad de tu CIA en este sentido es negativa. El contraataque de Rita Alfaro dejó sin palabras a Mandy Ellis. Me dijeron lo que le harían a mi hermana y a sus 2 hijas, violarlas, torturarlas hasta la muerte, todo por mi culpa, porque estaba luchando en una guerra que era imposible de ganar, incluso si se pudiera ganar. ¿Vale la pena pagar ese precio? ¿Vale la pena? Pregúntate. Somos solo forasteros, y este es tu país. La realidad hoy es que Duoza está destinado a morir. Incluso si no muere, se pudrirá y apestará en las cárceles estadounidenses. Lo siento. Es difícil entender lo que hizo. ¿De verdad estás de acuerdo en que es nuestro héroe en México? Jack se apoyó en la mesa entre los dos, mirando a la hermana mayor. Ustedes, los estadounidenses, no entienden nada. Doza está en todas partes aquí. Todos aquí son Doza. Si él muere, pronto aparecerá otro Doza. Las lágrimas brillaron en los ojos de Rita Alfaro, y la segura agente mexicana que alguna vez fue parecía ser una persona diferente. Sí, si no puedes más, únete. ¿Alguna vez has pensado que quizás sea porque hay tanta gente como tú que este país se ha convertido en lo que es ahora? Jack nunca se consideró estadounidense en su corazón, ni se sintió culpable por la situación actual en México. Naturalmente, podía menospreciar a los viejos mexicanos desde una posición elevada. Porque él no se encuentra en una posición moralmente superior, sino que los mártires chinos y la policía antinarcóticos que han luchado sucesivamente desde la fundación de la República Popular China han demostrado con su sangre y sacrificio que los drogadictos nunca han sido monstruos invencibles. En el país al otro lado del Pacífico, no hay ninguna hidra a la que le crezcan 2 cabezas si le cortas una. Si la hay, es porque la movilización del pueblo no es lo suficientemente completa, o porque la potencia de fuego no es suficiente para matarlos a todos a la vez. Hazlo pedazos. De hecho, no faltan héroes como el coronel Martínez. Él preferiría sacrificarse antes que perder la esperanza de atrapar a Doza. La realidad es que hay muy pocos héroes como él y gente como tú. Jack negó con la cabeza y no dijo nada más. Rita Alfaro ya había tomado su decisión, y presumiblemente también había sopesado los costos de las diferentes opciones. El costo de su rebelión será mucho menor que el de convertirse en un héroe. Esta es probablemente la razón por la que todo el país se hunde en el abismo. La situación de la rebelión de Rita Alfaro aún no ha sido reportada al CISEN, y ella se encuentra detenida en secreto en un campamento militar. Como Doza aún no ha sido detenido y alguien en lo más alto del CISEN ha sido sobornado, si entregan a Rita Alfaro ahora, podría ser liberada pronto.
No hubo respaldo para la incursión de la mañana temprano porque básicamente se llevaron a todos los que pudieron ser llevados. El coronel Martínez fue ingresado en un hospital militar secreto y sus marines mexicanos fueron puestos temporalmente bajo el mando del teniente López. Son responsables de bloquear todos los caminos alrededor del edificio objetivo e investigar a todas las personas sospechosas. Las tareas de ataque e incursión están a cargo de los SEALs. Se dividirán en 2 equipos, cada uno al mando de un grupo de marines mexicanos de élite. El edificio objetivo es un almacén con estructura de acero y hormigón que ocupa una amplia superficie, con un total de 3 plantas. Según los planos arquitectónicos, también hay un amplio sótano en la primera planta. Lo importante de esta operación no era el ocultamiento sino la puntualidad de la incursión, por lo que se apresuraron directamente al lugar del objetivo en 4 UMBs, y el resto del equipo ya había sido desplegado en el área circundante con antelación. Bravo 1, el objetivo está a 800 metros al norte de ti. La voz del mayor Blackburn sonaba un poco ronca en el canal de comunicación. Esta noche también era muy emocionante para él. Aunque el coronel Martínez había dispuesto previamente envíos irregulares de convoyes todos los días para no revelar sus propias intenciones, el envío de emergencia de esta noche estaba obviamente dentro de la previsión del oponente. Un artefacto explosivo improvisado colocado en un coche al costado de la carretera fue detonado y decenas de militantes lanzaron un ataque sorpresa afuera del campamento militar. Afortunadamente, estos marines mexicanos son de élite y muy experimentados. Derrotaron fácilmente el intento del oponente de retrasar los refuerzos, a costa de unas pocas heridas leves. De lo contrario, el equipo B podría quedar atrapado en la iglesia durante más tiempo. Bien, ¿estamos seguros de que el HVT, objetivo de alto valor, está dentro del objetivo?, preguntó Jason. No, pero tras recibir su información, el dron ha estado observando aquí. Efectivamente, hay guardias armados alrededor, y ningún vehículo ha entrado ni salido durante este tiempo. La oficial de apoyo logístico Lisa Davis, que estaba mirando la pantalla del dron, respondió. Recibido, protejan las señales de radio circundantes. Tenemos que ser infalibles. Jason terminó la comunicación. Como se trataba de una incursión en interiores, Jack, al igual que los SEAL, reemplazó el fusil de asalto HK-417 de gran calibre por un fusil de asalto HK-416 de pequeño calibre. Solo se añadió una granada de humo, y todas las demás se reemplazaron por granadas de choque. Clay a su lado apartó la mirada que había estado mirando por la ventanilla del coche y suspiró. Espero que no sea una trampa esta vez. Según los superiores, el equipo SEAL solo sufrirá una emboscada como máximo durante cada despliegue. Sonmi volvió a intentar engañar seriamente al recién llegado, a pesar de que éste llevaba más de 2 años luchando codo con ellos. Eso no es cierto en absoluto. Jason expuso sus tonterías. Sí, lo sé. Es solo mi esperanza, dijo Sonmi con emoción, tocándose el brazo vendado. El asalto transcurrió sin contratiempos, o quizás con demasiada facilidad. Jason lideró a un grupo para irrumpir desde lo alto del edificio y registrarlo todo. No encontraron nada, salvo la muerte de 5 militantes que intentaron resistirse. El diputado Ray Perry dirigió a otro grupo de personas para limpiar los sótanos del primer piso y del negativo, pero tampoco encontraron ninguna resistencia decente. Se han registrado todas las habitaciones. Los 2 equipos finalmente se encontraron en el almacén, en lo profundo del sótano. Sin embargo, salvo una señora de la limpieza, no había ninguna persona sospechosa. Por favor, no me hagas daño, por favor, no me hagas daño. La señora de la limpieza suplicaba en español y balbuceaba mucho. El español de Clay era limitado y se desmayó al oír esas palabras. Yo lo haré. Jack sacó las esposas de plástico y esposó a la señora de la limpieza. Por los hombres armados que había en el edificio, era seguro que este lugar estaba relacionado con Doza, pero era tan grande que era fácil esconder a algunas personas. Era difícil saberlo. ¿Habrá una habitación secreta? El trabajo de los limpiadores puede parecer discreto, pero precisamente por ser discreto, es posible que sean las personas que mejor conocen la situación. ¿Dónde está Doza? Les guiñó un ojo a todos, luego empujó a la mujer a un rincón con voz fuerte y le rugió. No sé de qué estás hablando, no entiendo, por favor déjame ir, por favor. Esta mujer es inteligente. Mientras decía esto, sus ojos seguían fijos en la pared detrás de todos.
Jason se despertó de repente, se acercó a la pared y tocó suavemente. Se oyó un sonido hueco evidente detrás de la pared. «Vuela», le ordenó a Block. Pronto, un anillo de explosivos plásticos se colocó a lo largo de la pared. Bullock presionó el botón de detonación. Tras una pequeña explosión, se abrió una enorme abertura circular en la pared, y la habitación secreta tras ella apareció ante todos. Esta es una casa segura de más de 10 metros cuadrados, con agua mineral y comida perfectamente ordenadas, camas limpias, monitores externos, televisores e incluso un baño separado. El único problema es que no hay nadie dentro. Me tomaré un día libre para pensar en la trama y el emo. Sal a caminar y relájate, no te quedes en casa todo el tiempo. Capítulo 628. El plan de escape de Doza. Soy Andrés Doza, empresario, testigo y víctima de los crímenes de agresión cometidos por Estados Unidos contra nuestro país. De hecho, fui perseguido por soldados estadounidenses en México. Quizás no sea una persona perfecta, pero no soy el atroz pecador que dicen ser esos estadounidenses sin escrúpulos. Preferiría renunciar a mi libertad antes que dejar que hagan lo que quieran en nuestra tierra. Así que estoy aquí para que nuestro pueblo sepa la verdad. ¡Viva el pueblo mexicano! Ya era mediodía del día siguiente. En el centro de combate, todos los presentes sintieron que se les endurecían los puños al ver en televisión cómo dos policías locales mexicanos esposaban a Doza y lo escoltaban a una patrulla tras pronunciar un discurso. ¿Sabes lo que significa esto, verdad? Mandy Ellis apagó el vídeo con el rostro sombrío. Este era el plan de escape de Doza, ponerse bajo la protección de estos policías mexicanos corruptos, tal como lo hicieron los capos de la droga en su época, y aún ahora me dicen que ya lo construyó para sí mismo. Una lujosa prisión privada tampoco me sorprendería. El rostro del teniente López era extremadamente feo y sus ojos estaban llenos de decepción. Pensé que esta vez tendríamos la oportunidad de acabar con esta plaga. Quizás fue una ilusión. Al fin y al cabo, siempre ocurre lo mismo. Mandy Ellis presionó el control remoto y mostró en la pantalla una página de un sitio web de noticias mexicano. El título decía claramente: Masacre en la iglesia. Este es el vídeo y el vídeo publicados por el abogado de Doza después de su arresto. La intención de la foto de sembrar la opinión pública es evidente. Ja. Al ver la iglesia con cadáveres esparcidos por todas partes, Jack finalmente no pudo evitar quejarse. Dijeron que eran civiles inocentes que murieron a manos de soldados estadounidenses y ni siquiera se molestaron en quitarles las armas. Basta con que las fuerzas especiales de élite estadounidenses participen en tiroteos en las calles de México, y basta para despertar la opinión pública. Mandy Ellis se encogió de hombros. El tono de Jack estaba lleno de sarcasmo. Sí, la gente de México está acostumbrada a que sus familiares sean destripados por los narcotraficantes, e incluso desollados vivos y colgados en puentes, pero están enojados porque los narcotraficantes son golpeados hasta la muerte en las calles. Sí, pero su objetivo ya se ha cumplido, suspiró el mayor Blackburn. ¿Qué quieres decir? Jason, que ya estaba un poco abatido, levantó la cabeza y lo miró. Significa que nuestra misión ha terminado. La orden superior exige que el equipo B evacúe México en 24 horas. El mayor Blackburn miró al teniente López a la cara, bastante avergonzado. Eso es una tontería. Que yo sepa, esto es una cooperación entre ambos gobiernos. El funcionario mexicano nos invitó a ayudar, dijo el diputado Ray Perry con enojo. Los soldados no entienden de política, pero al menos saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero el problema ahora es el presidente de este país. Es el presidente de México quien nos ordena que nos vayamos. No tengo necesidad de educarlo sobre temas como los votos y el apoyo público. La invasión de fuerzas extranjeras es un tema extremadamente delicado en este país. Aunque el tono del mayor Blackburn era firme, había una profunda sensación de impotencia. Aunque se autodenomine un país de faros, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se pueden decir. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Simplemente ver a ese tal Doza dirigir y actuar en semejante farsa de rendición? Quiero asegurarme de que, después de que nos vayamos, será absuelto de inmediato y entonces comenzará el ajuste de cuentas. Que sus hombres vayan tras este hombre y su familia. Señaló al teniente López, que estaba cerca. Incluso Martínez sigue hospitalizado. Ah, y casi lo olvido, también asesinó a un agente de la DEA. ¿No es ese el propósito de nuestra visita? ¿Esto es lo que quieres expresar? ¿Te refieres a Blackburn?
Absolutamente no, hemos pasado por tanto, arriesgado nuestras vidas en una lluvia de balas para llegar a donde estamos ahora, nunca nos rendiremos, tenemos que lidiar con él, nuestros esfuerzos anteriores no pueden ser en vano. Las palabras de Jason provocaron que los demás compañeros que estaban detrás de él asintieran con frecuencia. El mayor Blackburn también estaba un poco molesto. Entonces, ¿qué quieres hacer, Jason? ¿Ir solo a por Doza? No habrá apoyo oficial, ni recursos militares, ni reconocimiento con drones, y ni siquiera habrá una QRF que se pueda enviar en cualquier momento. Esto es para que el equipo B muera. Este es el territorio de Doza. Controla a la policía, a los funcionarios del gobierno e incluso a algunas personas de este país. Lo controla todo aquí. Jason se sintió un poco molesto por estas palabras, pero aún así actuó como un pato testarudo. Sí, eso es lo que planeo hacer. Ni lo pienses. Gritó el mayor Blackburn. Eres un soldado y es tu deber ineludible obedecer las órdenes. Bueno, en vez de pelearnos, pensemos en una solución. Jack vio a los dos chicos nariz, con la saliva casi salpicándose la cara, y se levantó rápidamente para calmar las cosas. Siendo sincero, ahora le resulta imposible rendirse y regresar a China. Solo fue asistente en la última operación conjunta dirigida por la CIA, y si fracasaba, fracasaría. Tanto él personalmente como el FBI se beneficiaron enormemente. Solo la CIA resultó herida, así que no hay arrepentimiento. La situación esta vez es completamente diferente. Ni hablar de cómo explicarles a sus superiores cuando regrese. No es un buen caballero. Duoza lo engañó y aún tiene que contener su ira y retirarse. Esto no va con el ritmo de Xuanwen. Definitivamente no volveré así, dijo Jack. En mi vida anterior, era un joven iracundo de mediana edad. Una vez regañé al servicio de entregas online de Bu por ser débil e incompetente. Ahora, tras haber viajado por el mundo una y otra vez, me encuentro en un país faro que se considera el policía del mundo. Ya sea hegemónico o imperialista, creo que soy su dueño. Ese es el mejor momento. ¿Por qué no te vas abiertamente y me dejas en paz? Dame unos días. Las siguientes palabras de Jack no fueron pronunciadas, pero todos pudieron entenderlas. Mandy Ellis sonrió con amargura. Lo mejor sería arrestar a Doza y traerlo de vuelta al país. Si lo asesinan ahora, el conflicto diplomático que esto provocará será difícil de resolver. No lo entiendo bien. Todavía tenemos 24 horas, ¿no? Aprovechando la pausa momentánea en la discusión entre los dos superiores, Clay Spencer levantó la mano para hablar. Aunque Doza se haya entregado, también significa que su ubicación ha sido expuesta. Podemos ir y arrestarlo. Si se hace pasar por policía federal o infante de marina mexicano, siempre que se cree un hecho consumado, naturalmente ocurrirá después. Hubo burócratas de ambas partes llegando a un acuerdo. No es tan sencillo. El lugar donde apareció fue Chiapas. El teniente López hizo una pausa, como si estuviera pensando en cómo elegir sus palabras. Ese lugar es un polvorín, como los Balcanes en Europa. Capítulo 629. Infiltración secreta y búsqueda, tacha las dos últimas palabras. Chiapas está situado en el sur de México y un tercio de su población es indígena pobre. Hoy en día, hay aproximadamente más de 40 millones de indígenas en todo el continente americano, o quienes se consideran indígenas, de los cuales más de 10 millones viven en México. Tan solo en Chiapas, la población supera el millón. En comparación con sus compatriotas que viven en Estados Unidos y Canadá, los indios aquí viven una vida más difícil, luchando siempre bajo la línea de extrema pobreza de no tener lo suficiente para comer. La mayor parte de la tierra aquí está en manos de un pequeño número de grandes terratenientes, o para ser más precisos, de los líderes de los cárteles de la droga. La tierra que controlan está repleta de diversos cultivos comerciales, como la coca y el café, y también incluye países vecinos. Ruta de entrada de Guatemala. Estos pasajes son utilizados para el contrabando de capos de la droga de lugares como Guatemala y Colombia, así como de grandes cantidades de inmigrantes ilegales de Centroamérica y Sudamérica que quieren ingresar a Estados Unidos a través de México. Jack cerró el documento y suspiró. En lugar de decir que Chiapas es un estado de México, en realidad es un reino de la droga independiente, donde varias fuerzas conocidas luchan y compiten por territorio.
Entre ellos se encuentran el famoso Grupo Sinaloa y el CJNG al que pertenece Doza, así como algunas de las restantes organizaciones de resistencia del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional organizadas por el levantamiento espontáneo indígena. En lugar de decir que Doza se rindió, es mejor decir que se escondió en su ciudad natal. Apuesto $1 a que ahora mismo vive feliz en su casa de campo. Después de que los sellos transmitieran la información, Sonmi se recostó y se entregó. Tras encontrar una posición cómoda, Yang Tian suspiró. Viéndolo desde el lado positivo, es admirable que hayamos podido impulsarlo hasta este punto. Probablemente sea su último movimiento, ¿verdad? Aunque Doza tiene muy buenas manos y buena vista, todavía está muy por detrás de El Chapo Guzmán. Además, ni siquiera el CJNG es un grupo monolítico ahora. Debería haber mucha gente que quisiera verlo sufrir, sin mencionar que debería haber verdaderos patriotas como Martínez y López dentro del gobierno mexicano. Al decir esto, Jack apoyó los codos en la mesa y cruzó los dedos para apoyar la barbilla. Solo tuvo que ponerse unas gafas que reflejaran la luz blanca para disfrazarse del comandante Ikari en Eva. Todos los presentes centraron su atención en él, llenos de expectativas. Piénsalo bien, todavía tenemos algunas cartas de triunfo, juguémoslas todas, dijo Jack y miró a Mandy Ellis. Como dice el refrán, el plan de uno es breve, pero la sabiduría de todos es fuerte. Ahora bien, no es solo su idea la que puede cambiar las cosas. Lo que se necesita es sabiduría colectiva y esfuerzos concertados para resolver este dilema. Por supuesto, a Jack no le importó ser quien ofreciera consejos. Doza puede usar a la familia de Rita Alfaro para obligarla a cooperar y convertirse en una traidora entre nosotros, entonces, ¿podemos hacer lo mismo? Ahora que Doza se ha entregado, aunque solo haya sido un simulacro, creo que como agente del CISEN, no debería ser difícil para ella averiguar su ubicación actual e información relevante, ¿verdad? Una despiadada agente de la CIA, la señorita Mandy Ellis, se cruzó de brazos y asintió pensativamente. No es difícil hacer esto. Puedo enviar inmediatamente un equipo de acción para llevarse a su hermana y dos. Si mi hija es enviada de Guantánamo, creo que cooperará obedientemente. Bien, cuando obtengamos la información específica, elaboraremos un plan de acción. Antes de eso, sugiero que el mayor Blackburn vaya al hospital militar y tenga una conversación amena con Martínez. Necesitamos saber quién, en el nivel más alto de México, está dispuesto a seguir apoyándonos, aunque sea solo por aquiescencia. Si ampliamos ligeramente este plazo de 24 horas, tendremos más tiempo de planificación y preparación, e incluso después del evento, podremos tener una estrategia para culparnos mutuamente. Esta idea suena bien, sonrió el mayor Blackburn. Hay mucha gente en la Secretaría de la Defensa Nacional que nos apoya. Quizás pueda intentar convencerlos con el coronel y al menos conseguir su consentimiento. Pero inmediatamente apartó su sonrisa. Pero el problema ahora es que un avión de transporte C-17 Globemaster ya está en camino a recogernos. No importa si se puede retrasar un tiempo o si puede tener éxito en el futuro, estas serán nuestras últimas acciones. Esto no está bien, rió la oficial de apoyo logístico Lisa Davis, quien rara vez habla en las reuniones. Me preocupa qué hacer después de que me echen de aquí. Después de que llegue el C-17, podemos trasladar directamente el centro de operaciones, que está arriba, como siempre. Jason se levantó y aplaudió. Bien, ya que no hemos descansado bien en 2 batallas consecutivas, sugiero que todos vayan a Meime a dormir un poco primero, y que Blackburn y los oficiales de inteligencia hagan todo lo posible para obtener algunas ventajas para nosotros. Espero que cuando despertemos podamos escuchar buenas noticias. Todavía hay buenas noticias, aunque no muchas. En primer lugar, nuestros propios altos funcionarios no retiraron la autorización para la operación. La persona en la sala blanca incluso dijo muchas locuras, como pedirle a la Fuerza Aérea que interviniera y usara directamente bombarderos estratégicos furtivos para matar a ese cobarde en un ataque aéreo. Ya sea por consideraciones racionales o de otro tipo, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales no ha expresado una opinión al respecto, en el aire. Sin embargo, tras perder la cooperación del ejército mexicano, la ayuda que éste puede brindar es muy limitada. Si el equipo B insiste en continuar con el plan de capturar a Doza, el cuartel general les exige infiltrarse en secreto. Esto significa que, aunque aún pueden obtener apoyo en el campo de batalla mediante drones y satélites, deben olvidarse de los refuerzos.
Si se ven atrapados en un asedio cerrado y son capturados, más les vale rezar para que caigan en manos de la policía local y no de narcotraficantes, en manos de militantes o rebeldes. Después de todo, aunque el primero es un poco corrupto, no se atreve a dañar a un soldado estadounidense a voluntad. Incluso si el soldado no reconoce su identidad, puede recuperarlo mediante medios políticos y acuerdos clandestinos. En cuanto a esto último, la otra parte probablemente estaría encantada de encontrar un lugar donde colgar los cadáveres de los soldados para demostrar su poderío militar. Afortunadamente, la CIA, con su vasto poder, aún así encontró un helicóptero civil para evacuarlos. En cuanto a Rita Alfaro, decidió cooperar obedientemente después de muchas palabrotas. Hizo varias llamadas telefónicas bajo la supervisión de Mandy Ellis y proporcionó el paradero actual de Doza. La prisión privada de Doza, para ser precisos, su villa vacacional está ubicada en una zona costera a más de 800 kilómetros al sur de la Ciudad de México. No hay carreteras alrededor, pero el cártel de la droga ha construido una carretera privada allí, llena de guardias e inspecciones. Lisa Davis explicó el terreno alrededor del objetivo frente a un mapa satelital militar de alta resolución. Denme 60 soldados y podremos capturar este lugar fácilmente. El mayor Blackburn dijo tonterías. Aún tenía reservas sobre esta operación y estaba lleno de preocupaciones. No 60, solo tenemos 7. Jason puso los ojos en blanco. Somos 8, incluyéndome a mí. El teniente López se levantó y encaró a todos con expresión decidida. Sus oficiales han detenido esta operación si lo atrapan, quiso disuadirlo el mayor Blackburn. Solo les diré que esto fue una acción mía sin autorización y que no tiene nada que ver con la infantería de marina, dijo el teniente López con tono decidido. Este es un asunto pendiente del coronel Martínez, y también lo es para mi familia. Si no se soluciona el problema de Doza, mi familia y yo siempre tendremos que vivir en la sombra. No me digas que Martínez murió. El mayor y yo acabamos de salir del hospital. El médico dijo que se está recuperando muy bien, interrumpió Jack con una sonrisa, atenuando el ambiente trágico de la escena. Bajo su férrea insistencia, su Ministerio de Defensa Nacional ha consentido nuestras acciones, al menos hasta que su señor presidente les dé un ultimátum, y ellos fingirán ignorarlo. Jason le hizo un gesto al teniente López para que se sentara y continuó. Está bien, pase lo que pase, solo somos 8 y tenemos que encontrar otra manera. ¿Tienes alguna buena idea? Los labios de Sonny se movieron, y obviamente tuvo una idea, pero no dijo nada. En cambio, miró a Clay con expresión preocupada. Este se dirigió directamente a la pantalla e hizo clic cerca de la costa. Esto es un bosque de manglares, ¿verdad? Después de recibir una respuesta positiva de Lisa Davis, lo pensó detenidamente y luego dijo: tal vez sea hora de que volvamos a nuestro antiguo negocio. Maldita sea, México es un país enorme, pero aún así nos diste la oportunidad de nadar, ¿verdad? Se quejó Sonny. Nada un poquito, Sonny, no te comerá un tiburón, bromeó Clay. Como Seal, el vaquero texano Sonny tiene un miedo inesperado a meterse al mar. Claro que no se debe a la mala calidad del agua, sino a su inexplicable miedo a todas las criaturas con dientes grandes, como los tiburones. Es una buena idea. Los manglares de la costa son una buena cobertura, muy propicios para nuestro sigilo, y constituyen una barrera natural. Doza no esperará que nadie se acerque a su escondite desde aquí. Jason se acercó al mapa y lo pensó por un momento, luego relajó las cejas y dijo: podemos encontrar un yate discreto o incluso un barco pesquero para conducir cerca de la costa y luego sumergirnos en tierra. Prepárate. La caminata durará al menos 6 horas. Ah, y por cierto, Sonny, ¿crees que deberías preocuparte más por el jaguar que por los pocos minutos que pasaste nadando en el mar? Jack sonrió con malicia. Para intimidar a alguien. ¿Qué jaguar? ¿Dijiste que había jaguares en ese pantano? La voz de Sonny cambió de repente. Jack le enseñó los dientes y amenazó. Por supuesto, son como tiburones en la jungla, con colmillos más afilados. ¿Es demasiado tarde para que renuncie? Sonny fingió cobardía, calmando con éxito el ambiente excesivamente serio de la sala. Capítulo 630 Infiltración secreta difícil. El manglar no es un tipo de árbol, sino un ecosistema costero compuesto por docenas de árboles de manglar que crecen en la unión de la tierra y el océano. Este tipo de árbol, amante de la sal, puede hundir sus raíces en el lodo de la marisma y multiplicarse formando un enorme bosque costero.
Tras la subida de la marea, una parte queda completamente sumergida en el agua del mar, lo cual resulta mágico. En su vida anterior, Jack había visto los manglares de Sri Lanka en un programa de Discovery Channel. Los lugareños navegaban en canoas por el borde del bosque y se ganaban la vida pescando y pescando camarones. Experimentarlo en persona es diferente. Los recursos de mariscos y langostas cerca de los manglares son asombrosamente ricos. Desafortunadamente, están aquí para cumplir una misión y esta vez no podrán probarlos. Hace unas decenas de minutos, un yate destartalado los dejó cerca de la costa. En parejas, usaron hélices submarinas para evitar las afiladas rocas submarinas, y los miembros del equipo lograron desembarcar. Si bien hay muchas personas talentosas y valientes entre ellos, esto también demuestra el grado de control del continente americano por parte de Estados Unidos desde otro punto de vista. Simplemente seleccionaron un área al azar, pero la oficial de apoyo logístico Lisa Davis recuperó rápidamente datos meteorológicos y de mareas relevantes de la base de datos militar. Lo que esto significa es evidente por sí mismo. Tras quitarse el traje de buceo, sacó el equipo de la bolsa impermeable que colgaba de la hélice y se lo puso. Jack se aplicó un ungüento de camuflaje en la cara. Este producto no solo servía para camuflarse y ocultarse, sino que también contenía ingredientes repelentes de insectos. No solo debe aplicarse en el rostro, sino también en toda la piel expuesta, como el cuello y los brazos. No hay mucha diferencia entre los manglares y las selvas tropicales. Al ser un ecosistema enorme, abundan las serpientes e insectos. Esta es la segunda vez que Jack se encuentra en este tipo de entorno selvático. Casualmente, la última vez estuvo con este grupo de focas, pero viajaban en dirección opuesta. Ahora se dirigían tierra adentro desde el mar. Por favor, ¿alguien puede decirme si el rugido de ahora no lo hizo un jaguar? Murmuró tímidamente Sonny, que sostenía un machete delante para abrirse paso. ¿Quieres que te tome la manita, Sonny? Se burló Jack, ajustándose el gorro de conejo, de ala redonda. Es un artículo imprescindible para las excursiones por la selva para evitar que los insectos se metan en el cuero cabelludo y pongan huevos. Quienes no quieran usar gorros se cubrirán la cabeza con una bufanda. Solo quiero mantener mi posición razonable en la cima de la cadena alimentaria. Sonny miró a su alrededor con nerviosismo, le entregó el machete a Jack, y fue su turno de abrir el camino. Sintiendo que el teniente López a su lado parecía adaptarse bastante a ese entorno, Jason preguntó con curiosidad. ¿Tienes a menudo la oportunidad de ir a la jungla? Mi papá es un apasionado de la historia. De niño, solía acompañarlo a explorar las ruinas mayas y escuchar sus historias sobre cómo los antiguos mayas desenterraban los corazones de los cautivos para sacrificarlos. En ese momento, no podía imaginar ese nivel de crueldad. Las palabras del teniente López significan algo. Entonces ya no es tan difícil, ¿verdad? Jason comprendió lo que quería decir. Aunque los sacrificios humanos han desaparecido hace mucho tiempo en este continente, el canibalismo nunca ha cesado, y solo se puede decir que los métodos de los narcotraficantes son incluso peores que los de los antiguos ignorantes. Todos charlaban en voz baja sobre la ardua caminata por la selva, como si estuvieran de excursión. No era que les faltara vigilancia, sino que era completamente innecesaria. Comparados con los enemigos que no podían aparecer, pequeñas criaturas como insectos y serpientes venenosas eran las únicas. Eran la mayor amenaza aquí. Caminar por la selva ya es muy agotador. Incluso las élites, como las focas, tienen que estar en alerta máxima durante medio día sin tener que librar el resto de la batalla. Tras turnarse para abrir y romper, simplemente mantén la formación. En este terreno complejo, caluroso y húmedo, sin carreteras, avanzar aproximadamente 1 kilómetro en 1 hora ya es rapidísimo. El tiempo estimado por Jason durante las 6 horas anteriores fue bastante preciso. Justo cuando oscurecía, por fin apareció un sendero en la selva. Todos dejaron de hablar y montaron guardia con armas. No hay sendero en el mundo. Cuando haya más gente caminando, habrá un sendero. En otras palabras, hay un sendero. Significa que hay gente alrededor. Jason ladeó levemente la cabeza, y Ray Perry y Brock Reynolds asintieron con complicidad. Ambos formaron un equipo de reconocimiento y salieron primero, mientras los demás esperaban un momento antes de seguirlos. Se encontró un campamento que custodiaba la entrada trasera, con al menos 6 enemigos. El informe de Ray Perry no tardó en llegar desde el frente.
Jack se sorprendió un poco al saber que los drones en el cielo no habían detectado este campamento. Estaba en el límite de la selva, a al menos 2 o 3 kilómetros del edificio objetivo en línea recta, y la inteligencia anterior no mencionaba que hubiera guardias allí. Pero cuando él y el resto del equipo se acercaron silenciosamente a las dos personas que investigaban frente a él, de repente comprendió. Frente a nosotros había un búnker de hormigón, cubierto de diversas enredaderas y plantas, que se mimetizaba con el terreno circundante. Se instaló una red de camuflaje frente al búnker, donde varios militantes charlaban en voz alta. Centro de operaciones, aquí Bravo 1, susurró Jason hacia atrás. Entendido, Bravo 1, por favor, hable, respondió el mayor Blackburn. Como ya se mencionó, el centro de combate se ha trasladado del cuartel del coronel Martínez a la cabina de un avión de transporte C-17 Globemaster. El avión de transporte estaba estacionado en un aeropuerto militar secreto mexicano y su sistema de comunicaciones había sido modificado para manejar la cadena de mando de un equipo de operaciones especiales. Encontraron al enemigo a 45 metros al noroeste de nosotros. Hay 6 personas en el campo de visión, respondió Jason mientras observaba a través de la mira triple del rifle de asalto. Decidí evitarlos y regresar a la ruta establecida. Entendido, intenta reducir la distancia del desvío lo máximo posible. No te queda mucho tiempo para descansar. Tras un momento, el mayor Blackburn accedió a la petición de Jason. Según el plan predeterminado, su ubicación actual está al suroeste de la villa donde se esconde Doza. Aproximadamente 1 kilómetro más adelante, hay un campo de polo junto a la villa. Es el único espacio abierto cercano, y también es donde aterrizó el helicóptero durante la evacuación. Su plan original era descansar un rato en el bosque junto al campo de polo y esperar el ataque sorpresa al anochecer. Ahora que necesitaban desviarse, necesitaban acortar su tiempo de descanso. Tras una intensa caminata por la selva durante más de 5 horas, todos, excepto Jack, estaban muy cansados y necesitaban descansar y adaptarse con urgencia. Acortar el tiempo de descanso aumentaba el riesgo de acción. Sin embargo, Dios no parecía satisfecho con esta pequeña prueba. Jack también observaba el pequeño búnker de hormigón a través del telescopio y era plenamente consciente de la anomalía. Sí, ahí mismo, en lo alto del búnker, hay una red de camuflaje. ¿Es un cañón antiaéreo? Capítulo 631 Reembolso del plan de evacuación. Jason sacó el telescopio de su mochila y lo observó con atención durante un rato. Su rostro se tornó extremadamente feo. Esto es realmente problemático. Los demás también parecieron sorprendidos. Intercambiaron telescopios y vieron que en la cima del pequeño búnker cubierto de enredaderas, 2 largos cañones se veían vagamente, uno al lado del otro. Era un clásico cañón antiaéreo o Oerlikon de 20 milímetros de doble cañón de la Segunda Guerra Mundial. La ubicación de este cañón antiaéreo era bastante buena. De no haber sido por la brisa ocasional que soplaba y levantaba suavemente la red de camuflaje, podría haber sido ignorado. Un escalofrío recorrió la mente de todos. Afortunadamente, como las autoridades mexicanas se habían negado a cooperar, no habían considerado usar helicópteros para un asalto directo desde el principio. De lo contrario, podrían haber orquestado otra tragedia como la de Blackout Down. Aunque las operaciones anteriores fueron difíciles, quizás porque los combates se desarrollaron principalmente cerca de la capital, Ciudad de México, la fuerza demostrada por el cártel de la droga no fue muy grande. Aunque también contaban con armas automáticas, su mayor potencia de fuego se limitaba a unas pocas. Envíen RPG. Este fue también el momento en el que supieron que la otra parte les había tendido una trampa, pero para apoderarse de las únicas pistas, aún así se lanzaron a ella sin dudarlo. Porque los pistoleros de los narcotraficantes solo dependen del número de personas, pero sin importar cuántas sean, siguen siendo una turba. Mientras persistan un tiempo, pueden esperar más refuerzos. Parece peligroso, pero en realidad es muy seguro. Pero no esperaba que al llegar a una zona tan remota, el equipamiento del cártel de la droga mejorara inmediatamente a un nivel superior. No subestimes la ametralladora Oerlikon, un arma antigua que se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso los helicópteros armados más avanzados del mundo son solo una antena frente a ella, claro, solo en caso de un ataque sorpresa. Incluso un helicóptero armado de alta resistencia con blindaje inferior capaz de resistir proyectiles de artillería de 20 milímetros debe primero alejarse de su alcance a toda velocidad antes de contraatacar.
Si recibe un impacto en la frágil cola o el motor superior, no escapará a la misma suerte. Sería aún más terrible para un soldado de infantería colocar un cañón antiaéreo en posición horizontal y dispararle. Los sellos son de carne y hueso, no del Capitán América con un escudo de vibranio. No importa qué parte del cuerpo sea alcanzada por un proyectil de 20 milímetros, la muerte será segura. Quien instaló esto aquí es sin duda un experto, o al menos un veterano con experiencia en combate real en numerosas ocasiones, ya que el alcance efectivo de un Oerlikon supera los 4000 metros al disparar a 45 grados. Desde aquí, puede cubrir completamente la única zona disponible. El campo de polo donde planeaban evacuar. Quizás la intención original de quien lo organizó era evitar que alguien usara el campo de polo para realizar un aterrizaje de helicópteros, pero resultó ser incorrecto y bloqueó su ruta de evacuación original. Tenemos que matarlos, dijo Jason apretando los dientes. Si no se puede garantizar la seguridad de la ruta de evacuación, las operaciones posteriores no podrán continuar. Son fuerzas especiales, no escuadrones de la muerte. No pueden irrumpir como esos héroes solitarios de la película, completamente desprevenidos para evacuar. Es inútil. Hay demasiada gente al otro lado y no estamos seguros de si hay alguien en el búnker. Mientras alguien dispare con éxito, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Jack objetó inmediatamente. Y no creo que el otro bando despliegue solo un arma antiaérea de ese calibre. El plan de evacuación original debe cancelarse. Como dice el refrán, la defensa aérea es una defensa contra 9 de cada 10 defensas aéreas. Ahora que el oponente tiene esta consciencia, es imposible simplemente establecer un punto de fuego de defensa aérea de ese calibre. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Esta es nuestra última oportunidad. Jason estaba un poco molesto, pero también sabía que la afirmación de Jack era correcta. La CIA solo los contactó con un helicóptero civil común, que no necesitaba un cañón antiaéreo. Con solo tener una ametralladora antiaérea común cerca, les bastaría para beber. ¿Cómo llegaste aquí y cómo regresaste? Jack miró hacia la densa vegetación que tenía detrás. Siendo sincero, le daba un poco de miedo regresar y caminar por la selva durante 6 horas, pero no parecía haber mejor manera en ese momento. El terreno que rodea la villa es muy complejo, y hay un jardín trasero lleno de plantas tropicales. Al atardecer, siempre que no entren al espacio abierto sin permiso, no tienen que preocuparse por ser atacados por este gran asesino. La noche será su mejor refugio. Por muy lejos que esté el alcance del cañón de 20 milímetros, aún necesita gente para controlarlo. De noche, estos tipos podrían usar la luz de la luna para observar los helicópteros en el cielo, pero si quieren disparar directamente a la villa, es una exageración. Guiados por el equipo de visión nocturna del dron en el cielo, y todos llevan los dispositivos de visión nocturna de 4 ojos más caros y de alta gama del mundo, siempre que entren con éxito en el bosque, regresarán al mar y no hay necesidad de preocuparse por la persecución detrás de ellos. Soldados. Jason dudó por un momento, se comunicó nuevamente con el centro de operaciones y finalmente cambió el plan de acción y agregó temporalmente un plan C. El teniente López, que había permanecido en silencio junto a él, movió ligeramente la mirada y sintió un profundo alivio. Pensó que estos estadounidenses finalmente desistirían de la operación y que entonces tendría que morir solo. Él ya había tomado su decisión, incluso si era 1 contra 1, lucharía hasta la muerte para matar a Doza, y nunca permitiría que su esposa y sus 2 hijos siguieran viviendo bajo la amenaza de las bandas de narcotraficantes. Según el plan de evacuación original, tenían la posibilidad de capturar a Doza con vida y luego tomar un helicóptero para evacuarlo. Sin embargo, sería un poco imposible llevar a una persona viva que no estuviera dispuesta a cooperar a través de una densa jungla llena de peligros. La única manera era... La operación continuó, pero el subjefe del equipo, Ray Perry, dejó un pequeño obsequio antes de irse. Aprovechó su sigilo natural para rodear el pequeño búnker, se metió en el emplazamiento desprotegido del cañón antiaéreo y se detuvo entre un montón de municiones desordenadas. Un C4 detonable a distancia se encuentra en la caja de municiones. Media hora después, en el bosque, a 100 metros del campo de polo, un grupo de personas yacía tranquilamente, esperando el anochecer. Jack comió el bloque energético de alto contenido calórico bocado a bocado como si masticara cera, y observó las plantas y árboles a su alrededor con todos los sentidos abiertos.
No era que este chocolate militar fuera desagradable, sino principalmente que el ambiente caluroso y húmedo, lleno de mosquitos, incomodaba a la gente. No tenía apetito en absoluto. En particular, el suelo lleno de humus desprende un olor repugnante y extraño constantemente. No es descabellado que los antiguos llamaran a la zona subdesarrollada de la selva tropical del sur un lugar de miasmas. El sol desapareció gradualmente en el horizonte lejano y la enorme villa de lujo no muy lejos también se iluminó con luces brillantes. Bravo 1, aquí el centro de combate. Pueden despedirse de esa molesta jungla. Se escuchó la voz del mayor Blackburn, lo que indicaba que el siguiente paso comenzaba. Entonces se escuchó la voz de Lisa Davis, la oficial de apoyo logístico a cargo de las imágenes de vigilancia del dron. Se han encontrado un total de 12 guardias de patrulla, y sus rutas de movimiento son muy regulares. Los dos más cercanos están a 35 metros al este de usted. Entendido, centro de combate. La voz de Jason era imperceptible, como si acabara de rodar alrededor de su nuez, pero se transmitía con claridad a todos a través de los auriculares. Matarlos. Se oyeron varios estallidos sordos y varias balas penetraron indiscriminadamente en el pecho y la cabeza de los dos guardias. No hubo gritos, y solo se oyó un leve ruido cuando los cuerpos cayeron al suelo. Vamos. Siguiendo la orden de Jason, Zombie y Clay se inclinaron y corrieron, arrastrando los dos cuerpos hacia los arbustos junto al camino. Este es el único espacio abierto que conduce a la villa, ubicada en el campo de polo. Por un lado, se accede al jardín trasero, lleno de diversas plantas tropicales. Tras superar con éxito el viaje más peligroso, los miembros del equipo volvieron a agacharse tras un macizo de flores. Al mismo tiempo, otra notificación del centro de combate llegó por el canal. Atención, equipo B, hay 6 guardias más acercándose a ustedes. En la mira de Jack, 6 guardias armados con armas automáticas caminaban en formación dispersa desde un costado del hipódromo. Como era de esperar, la otra parte la consideraba una zona clave de patrullaje. ¿Ocultarnos o matarlos aquí ahora?, preguntó Clay en voz baja. Mátenlos, ordenó Jason con decisión. Escuchen mis órdenes. Cuando el guardia se dirigió a un lugar oscuro donde la luz no podía brillar, con el sonido de fuego, 6 HK-416D equipados con silenciadores emitieron sucesivamente disparos inaudibles. Por eso Jason les pidió a Jack y a su equipo que practicaran repetidamente. No era necesario organizar los objetivos de tiro uno por uno. Salvo Jason, que estaba en alerta, y el teniente López, que no estaba obligado a disparar, los demás simplemente disparaban según sus posiciones. Por acuerdo tácito, asignaban los objetivos de los que eran responsables. Los 6 guardias cayeron juntos, como si hubieran sido ensayados de antemano, y sus cuerpos quedaron esparcidos por todo el suelo sin decir una palabra. Adelante. Sin importar si serían descubiertos a continuación, era una competencia de velocidad. 8 personas se alinearon, cada una apuntando sus armas en una dirección, y atravesaron rápidamente el jardín trasero como si estuvieran en una carrera a pie. Los pasos de todos son cortos, pero la frecuencia de intercambio de piernas es extremadamente alta. Al moverse rápidamente, pueden asegurar que sus hombros apenas tiemblen, lo que apenas afecta el disparo en movimiento. Puf, puf, puf. Clay, que acababa de rodear el parterre y caminaba al frente, disparó 4 o 5 veces, derribando a un guardia que estaba en las escaleras, y luego se apartó. Ray Perry, que estaba detrás de él, le siguió el paso. Se detuvo, subió las escaleras de 2 en 2 y mató a tiros a un guardia que fumaba en el balcón del segundo piso. Los drones de gran altitud ya han marcado claramente la ubicación de cada enemigo en el exterior a través del enlace de datos del campo de batalla, pero detrás de estas muertes casuales está el entrenamiento repetido de estos soldados de élite como robots durante muchos años. ¿Qué tipo de escena, qué tipo de enemigo enfrentar, qué tipo de tácticas usar e incluso cada acción queda meticulosamente grabada en su memoria muscular? En algún momento, los miembros del equipo, que se dividieron automáticamente en 2 y subieron las escaleras, se encontraron de nuevo en la puerta de la villa. Jason abrió con suavidad la exquisita puerta de madera tallada, y una melodiosa canción resonó en el pasillo. A veces la suerte también forma parte de la fuerza. Como la música suena fuerte en el interior, quienes están dentro aún no se dan cuenta de lo que sucede afuera. Capítulo 632. No juegues según las reglas. Al entrar al pasillo, el equipo de 8 personas se dividió automáticamente en 2 equipos y se alinearon uno junto al otro.
Cada uno de ellos era un hombre alto y corpulento. Sus pasos, con botas militares, resonaban en el suelo sin hacer ruido. Pero la operación encubierta terminó aquí. Un guardia salió de la habitación cabizbajo, fue sorprendido y chocó contra todos. Aunque Jack apretó repetidamente el gatillo para matarlo antes de que sonara una advertencia, incluso si el rifle de asalto estaba equipado con un silenciador en el interior, los disparos aún resonaban en el pasillo y bloqueaban el sonido de la música que venía del piso de arriba. Sabiendo que el enemigo había sido alertado, todos aceleraron el paso al unísono. Tras atravesar un salón de flores, había un pasillo, y al final del mismo estaban las escaleras que conducían al segundo piso. Con el nivel tecnológico actual, los sensores de los drones aún no pueden ver completamente el interior de un edificio, pero no es difícil inferir la estructura interna de una villa a partir de su apariencia. Siempre que las ventanas no estén ocultas deliberadamente, un diseño de edificio común. Los diseñadores del instituto pueden lograrlo. Sin embargo, el segundo pasillo no tenía ventanas, sino habitaciones a ambos lados. El equipo inevitablemente se vio frenado porque era necesario limpiar las habitaciones una por una. Puf, puf, puf. En cuanto Jack entró en la primera habitación a la derecha, el cañón de su arma apuntó al rincón más alejado. Detrás de él, Clay, encargado del rincón más cercano, disparó varias veces, derribando a un guardia escondido tras la barra lateral. Listo. Tras confirmar que no quedaban enemigos escondidos en la habitación, Clay rugió y ambos salieron juntos. Siendo sincero, a Jack le resulta bastante difícil cooperar con este grupo de fuerzas especiales de élite, ya que a menudo necesita reprimir sus instintos. Por ejemplo, en esta situación, aunque sus sentidos le indican que hay alguien escondido tras la barra, no puede sacar su arma en cuanto entra por la puerta. Su boca apunta directamente hacia esa dirección. Porque las tácticas CQB tienen regulaciones estrictas sobre la posición de cada uno en el equipo, el movimiento al entrar y la orientación del arma. No se permite alterar el ritmo a voluntad, ya que confundirá a tus compañeros. Este no es el programa de Superman de Jack. Puedes intimidar a los demás con tu supersentido para hacer trampa. Ahora es solo una máquina de guerra. Un artilugio. El aspecto más fundamental del trabajo en equipo es la confianza absoluta en los compañeros. Esta confianza se establece mediante miles de ejercicios y también se genera mediante la eliminación continua de los compañeros que no siguen las reglas. Para usar una metáfora más antigua, un Jack puede aplastar a cualquiera del equipo B con su fuerza personal, pero 6 pequeños superhombres como Jack que forman un equipo temporal para luchar contra el equipo B no necesariamente pueden ganar. Porque, por muy agudos que sean sus sentidos, no se compara con los drones que monitorean la situación del campo de batalla las 24 horas del día. No tiene espacio para desplegar diversas armas en cualquier momento para lidiar con la cambiante situación del campo de batalla, ni un centro de combate potente que le brinde apoyo informativo al instante. Lo más importante es que es imposible que un ser humano lo cubra todo, especialmente en un campo de batalla complejo. En estos momentos, el poder de combate de un equipo bien entrenado que cumple con sus funciones es mucho mayor que el de un grupo de individuos con capacidades de combate extremadamente fuertes. Una turba sin cooperación. Desde la Segunda Guerra Mundial, un extraño eslogan ha circulado entre el cuerpo de marines de U. Llamado Gundo. Esta extraña palabra proviene de la zona de la base antijaponesa y es la abreviatura de Cooperativa de Trabajadores, que significa trabajar juntos. En ese momento, un oficial naval estadounidense llamado Evans Carlson fue el primer soldado extranjero en adentrarse en las áreas de bases antijaponesas detrás de las líneas enemigas en el norte de China para una inspección a largo plazo. Se sintió atraído por los métodos avanzados de gestión militar, como la igualdad de oficiales y soldados y la democracia militar del octavo ejército de ruta en ese momento, y los utilizó en el segundo grupo de comando del cuerpo de marines que formó posteriormente. A medida que el general y sus hombres lograron repetidas hazañas militares, el lema Gundo todavía circula entre el cuerpo de marines de los EU. Hasta el día de hoy. Jack solo escuchó una anécdota tan interesante cuando entrenaba con los SEAL. Fue muy útil para disipar el estereotipo creado deliberadamente por Hollywood de que los soldados estadounidenses solo abogan por el heroísmo individual. Se dijo que hubo un ligero retraso en la limpieza de la habitación, pero en realidad solo tomó 3 o 4 minutos en total. Con el informe claro, los dos equipos paralelos se reorganizaron rápidamente, y esta vez Jason estaba al frente.
Tras doblar la esquina y llegar a la escalera, Jason se detuvo. Ray Perry, que estaba detrás de él, tomó el relevo rápidamente, se agachó a su lado y apuntó con su arma al pasillo del otro lado. Al mismo tiempo, Jason abrió fuego. Un guardia que bajó a verificar la situación acababa de bajar el primer escalón y dejó al descubierto la mitad de su cuerpo. Recibió varios disparos y rodó por las escaleras. «Despejen», gritó Jason y pasó por encima del cuerpo, seguido por el resto de sus compañeros hasta el segundo piso. Solo hay una habitación grande en el segundo piso. Las pesadas puertas dobles de madera están entreabiertas y la música proviene del interior. Clay y Sonny están de pie, uno a la izquierda y otro a la derecha, contra la pared junto a la puerta. Tras esperar unos segundos, los demás compañeros se marchan. De pie detrás de ellos, les dio unas palmaditas en los hombros a sus compañeros de delante, uno por uno, para indicarles que estaba listo. Ambos empujaron la puerta al mismo tiempo, sin mirar al hombre de mediana edad que estaba en el centro de la habitación con las manos a la espalda. Su cuerpo giraba con el eje de la puerta, y la boca del arma giraba con él. Las bocas del arma apuntaban a las esquinas en sus respectivas direcciones para descartar cualquier peligro. Arrodíllate, pon las rodillas en el suelo, date prisa. Jason, quien entró después, apuntó con su arma al hombre tranquilo en el centro de la habitación. Este hombre era exactamente el objetivo que habían estado buscando estos días. Andrés Doza. Ni siquiera oí el timbre. Justo cuando Doza fingía decir esto, Jack ya se había acercado por detrás y le había dado una patada en el hueco de la pierna. Manos arriba. Doza se arrodilló de golpe y saludó con firmeza al teniente López, que fue el último en entrar y que en ese momento se encontraba frente a él. Jackpot. Repito, jackpot. Jason ignoró al tipo y se reportó directamente al centro de mando. ¿Viva? La voz sorprendida de Mandy Ellis provenía del canal de comunicación. Todavía está vivo, respondió Jason. Jack sacó las esposas de plástico y esposó a Doza, sus ojos se posaron bruscamente en un teléfono móvil que estaba sobre la mesa y no pudo evitar mirar fijamente, la pantalla del teléfono móvil no estaba apagada. Él acaba de llamar. El teniente López, que ya no podía contenerse, sacó su pistola, apuntó a la cabeza de Doza e intentó apretar el gatillo, pero Jason lo sujetó con fuerza. Prepárense para evacuar el centro de combate, planifiquen una ruta segura para nosotros. Al ver la expresión de asombro en el rostro del teniente López, Doza mostró una sonrisa orgullosa y dijo: «Vas a morir después de todo el duro trabajo para entrar. Esto no es Estados Unidos». ¡Bang! Jack lo golpeó en la nuca con la culata de su arma, haciéndolo caer al suelo. Luego le esposó los pies con esposas de plástico y los revisó de arriba a abajo con cuidado. Después de hacer todo esto, le sonrió al teniente López, con sus grandes dientes blancos manchados de ungüento de camuflaje, y dijo: «¿Te importaría trabajar duro conmigo? Encuentra un palo largo y podemos sacarlo de aquí». Este último frunció los labios, como si quisiera decir algo, pero finalmente no habló. Jack sabía lo que estaba pensando, pero no era el momento de explicarlo. El tiempo se agotaba. La voz del mayor Blackburn volvió a sonar. Equipo B, toda la atención, hay un grupo de vehículos no identificados, debería ser la policía de Chiapas acercándose a su posición. Mandy está negociando por canales oficiales.